Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper jugoso, lleno de misterio y por supuesto, un poco de drama, como a todos nos gusta. Ya lo vieron en el título y sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y sobre algo que ha estado en boca de todos porque borraron fotos del hotel romántico secreto. Para los que no están tan familiarizados con el asunto, o para refrescar la memoria de los que ya lo saben, recordemos un poco. Kerem y Hande, como todos sabemos, fueron la pareja de oro en la exitosa serie turca Love is in the Air. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que rápidamente los fans comenzaron a especular y a desear que su amor trascendiera la pantalla. Y boom, para alegría de muchos y sorpresa de otros, la magia sucedió. Se confirmaron los rumores y Kerem y Hande comenzaron una relación fuera del set, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Fueron muchas las muestras de cariño, las declaraciones de amor, las fotos juntos en redes sociales que documentaron su noviazgo. Viajes, cumpleaños, momentos cotidianos, todo era compartido con sus seguidores, creando una especie de conexión íntima y cercana con los fans, que celebraban cada paso de la pareja. Pero como en toda historia, incluso en las más perfectas, hay giros inesperados. Y aquí es donde entra en juego el famoso hotel romántico secreto. Hubo un periodo en el que Kerem y Hande fueron vistos, fotografiados, y al parecer, pasaron tiempo en un hotel muy específico. Un hotel que, según se decía, tenía un ambiente de ensueño, perfecto para una escapada romántica. Era, en definitiva, el lugar ideal para que la pareja disfrutara de su amor lejos de los focos y del bullicio. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que este hotel sea tan secreto, y que la eliminación de fotos sea tan relevante? Aquí es donde el misterio comienza a tomar forma. La cosa es que en algún momento tanto Kerem como Hande por separado borraron fotos relacionadas con este hotel. Fotos que hasta ese momento habían compartido en sus perfiles de Instagram, donde tenían una importante base de seguidores. Esta acción, por supuesto, no pasó desapercibida. Los fans ávidos de noticias y detalles sobre su pareja favorita, no tardaron en notar la ausencia de esas imágenes. Y la pregunta que surgió de forma inmediata fue ¿por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué motivó a Kerem y a Hande a eliminar esas fotos que hasta hacía poco simbolizaban su felicidad? La respuesta, por supuesto, no es única ni definitiva. Pero a lo largo del tiempo, se han generado varias teorías y especulaciones que intentan explicar este enigmático acto. Es importante aclarar que sin la confirmación directa de Kerem o Hande, todo lo que se diga son conjeturas basadas en la información disponible y en el análisis de la situación. Pero eso no significa que no sean interesantes y que no nos ayuden a entender mejor el contexto. Una de las teorías más extendidas y quizás la más lógica, es la relacionada con la privacidad. En el mundo del espectáculo, especialmente para las celebridades de la talla de Kerem y Hande, la privacidad es un tesoro muy preciado. Constantemente están expuestos al escrutinio público, a la atención mediática, a los paparazzi. Borrar fotos de un lugar en particular, como un hotel, podría ser una forma de proteger su intimidad, de tratar de evitar que ese lugar se convirtiera en un punto de encuentro de fans y curiosos. Imaginemos la situación. La pareja disfruta de su tiempo en el hotel, relajándose, disfrutando del uno al otro. De repente las fotos comienzan a inundar las redes, los fans se informan, y el hotel se convierte en un lugar de peregrinación. La paz y la tranquilidad se ven interrumpidas. La intimidad vulnerada. Borrar las fotos sería, en este sentido, un intento de recuperar esa privacidad, de salvaguardar su espacio personal. Otra teoría, que también es muy común en este tipo de situaciones, es la de la estrategia de imagen. Los representantes de Kerem y Hande o ellos mismos podrían haber decidido que compartir ciertas fotos, especialmente las de un lugar tan específico y con tanta carga romántica, no era lo más conveniente para su imagen pública. Tal vez querían proyectar una imagen más profesional, más enfocada en sus carreras, o simplemente querían mantener cierto misterio en torno a su relación. En el mundo del espectáculo, las estrategias de imagen son fundamentales. Las decisiones sobre qué compartir y qué no, sobre qué mostrar y qué ocultar, son cuidadosamente pensadas y planificadas. Borrar las fotos podría ser parte de esta estrategia, una forma de controlar la narrativa, de dirigir la atención hacia otros aspectos de sus carreras y de sus vidas personales.
También hay quienes argumentan que la eliminación de las fotos fue un indicio de que la relación entre Kerem y Hande está pasando por un momento difícil. Que algo había cambiado, que las cosas no estaban yendo tan bien como antes. Y quizás borrar las fotos fue una forma de distanciarse, de marcar territorio, de tomar distancia emocional. Esta teoría, sin duda, es la más dramática y quizás la más dolorosa para los fans. Es lógico pensar que si una pareja está en crisis, o si está a punto de separarse, buscará protegerse de alguna manera. Borrar las fotos, eliminar las muestras de afecto en las redes sociales, podría ser una forma de prepararse para el final, de minimizar el impacto mediático y personal de una posible ruptura. Por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que la razón detrás de la eliminación de las fotos fuera algo mucho más sencillo y trivial. Tal vez el hotel no era tan especial como se pensaba, o quizás la pareja simplemente decidió que ya no querían tener esas fotos en sus perfiles. A veces las explicaciones más simples son las más correctas. Independientemente de cuál sea la verdadera razón, lo cierto es que la eliminación de las fotos del hotel romántico secreto generó un gran revuelo y alimentó las especulaciones sobre la relación de Kerem y Hande. Y como todos sabemos, las especulaciones sobre el mundo del espectáculo suelen ser pan de cada día. Ahora bien, para entender mejor la situación, vamos a analizar un poco más a fondo el contexto. ¿Qué tipo de hotel era? ¿Qué fotos fueron las que se borraron? ¿Hubo otros indicios de que la relación estaba cambiando? El hotel, según las descripciones que se filtraron en su momento, era un lugar de ensueño. Un hotel boutique con un diseño exquisito, con habitaciones con vistas espectaculares, con un ambiente romántico y relajado. Era, en definitiva, el lugar perfecto para una escapada, para disfrutar de la tranquilidad y del amor. Las fotos que se borraron eran, en su mayoría, fotos de la pareja en el hotel, ya sea en las habitaciones, en los jardines, o en las zonas comunes. Fotos que reflejaban la felicidad, la complicidad y el amor que sentían el uno por el otro. Además de la eliminación de las fotos, también hubo otros indicios que hicieron sospechar a los fans que algo no andaba bien. Por ejemplo, la pareja dejó de compartir fotos juntos con la misma frecuencia. Disminuyeron las declaraciones de amor, los comentarios cariñosos en las redes sociales. Y por supuesto, hubo rumores sobre discusiones y tensiones entre ellos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son algo muy común. A veces son ciertos. A veces son falsos. Lo importante es analizar la información de forma crítica, y no dejarse llevar por las emociones. El caso es que finalmente la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Una noticia que sin duda entristeció a muchos fans. Y una vez más la pregunta fue ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué motivó la ruptura? La respuesta, como en la mayoría de las rupturas, es compleja. Hay muchas razones posibles, diferencias en la forma de entender la vida, incompatibilidad de caracteres, desgaste de la relación. Nunca sabremos la verdad completa. Lo que sí sabemos es que al final, la pareja decidió tomar caminos separados. Después de la ruptura, ambos actores siguieron sus carreras profesionales con éxito. Kerem, por su parte, ha continuado participando en diferentes proyectos, tanto en televisión como en cine. Hande, por su parte, también ha tenido mucho éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Y aunque el amor se acabó, el cariño y el respeto entre ellos parece que perdura. Al menos, eso es lo que se puede deducir de sus declaraciones y de su comportamiento en público. Aunque no mantienen contacto constante, se han mostrado amables y cordiales cada vez que se han cruzado en eventos o en entrevistas. Y volviendo al tema de las fotos del hotel romántico secreto, lo cierto es que su eliminación sigue siendo un enigma. ¿Fue por privacidad? ¿Por estrategia de imagen? ¿Por problemas en la relación? ¿Simplemente porque quisieron? La verdad probablemente solo la sepan Kerem y Hande. Pero lo que sí es cierto es que esta acción generó un gran debate y alimentó la curiosidad de los fans. Lo que sí podemos concluir es que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las relaciones, las imágenes, las redes sociales, todo está sujeto a la manipulación y a la estrategia. Y por eso es importante analizar la información de forma crítica, y no dejarse llevar por las emociones. En resumen, el borrado de fotos del hotel romántico secreto por parte de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio.
Las razones podrían ser variadas: privacidad, estrategia de imagen, problemas en la relación, o simplemente una decisión personal. Lo cierto es que este acto generó un gran revuelo y alimentó las especulaciones sobre la pareja. Y aunque la relación entre ellos llegó a su fin, el misterio del hotel sigue presente en la memoria de los fans. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que Kerem y Hande borraron las fotos del hotel? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.